Muy buenas tardes, mis queridos amigos del programa Conciencia Nutricional. Solo aquí, como siempre, como todos los martes, de 4 a 5 de la tarde en su estación amiga, en Cora RTV del Perú para el mundo, por supuesto. El día de hoy estamos muy saludados y el cual agradecemos a todos nuestros televidentes, a los cibernautas que nos están ahí apreciando, siempre su laptop, la computadora y en cualquier parte del Perú del mundo, gracias a la magia de la internet. Muy buenas tardes para todos, estamos en vivo y en directo. El día de hoy estamos martes, por supuesto, martes 24 de marzo, ya casi en la última semana prácticamente en ella, para cada mes empezar otro hermoso mes bonito que es abril, ya prácticamente una estación otoñal, pero el sol no nos deja. Y este sol, justamente en la mayoría de casos, es encargado de producir algunos efectos un poquito inadecuados más allá de los bochornos que nos puede dar. Estamos hablando en relación a la contaminación de alimentos y a la mayor susceptibilidad de quebrarse. Y para eso, el día de hoy damos un gran saludo, un gran abrazo a nuestro amigo Fernando González Medrano. Muy buenas tardes, Fernando, un gran amigo, y por supuesto él es gerente de operaciones del Grupo Lidera. ¿Cómo estás, mi estimado Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y poder compartir este momento con ustedes. Es un momento muy lindo, es un momento además de provecho, porque todos nuestros amigos han pedido el tema por el hecho, también vale la redundancia, que últimamente está abundando muchas noticias en relación a los alimentos contaminados, ¿no? Muchas personas se han ido a disfrutar de una tarde hermosa, probablemente en familia, han pedido un trozo de pizza, han pedido ahora último una hamburguesa, inclusive cualquier preparación, ya sea dulce, salada, alguien está encontrando un insecto, ¿no? Que es agradable, ¿sí? Sí, y en verdad es un tema que para muchos de nosotros que vamos a un establecimiento, a un restaurante, pues esperamos tener una gran experiencia, una experiencia que vamos a recordar en familia, claro. Algo agradable, y de pronto un evento como esto pues termina dándonos una situación bastante incómoda. Definitivamente, ya quita todas ganas de seguir celebrando, ¿no? Un cumpleaños, ya sea un evento social, una reunión de trabajo. Más allá de lo desagradable que puede hacer, también hay este problema que puede generar un inconveniente orgánico, algún tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, una gastroenterocolitis, y que no solamente se ha visto en restaurantes. Ha habido una última publicación en la cual a una paciente de una clínica de prestigio también le vino un insecto en su alimento, en su sopa en este caso. Sí, en verdad es un tema muy preocupante porque dentro de un restaurante no solamente buscamos la calidad de que un producto esté, digamos, tenga una buena presentación o la imagen que nosotros vemos dentro de una carta sea finalmente la que nos muestran a la hora de servirnos el plato, sino que también esperamos que ese producto no nos cause enfermedad, ¿no? Y justamente esa característica se le llama inocuidad. Y justamente es que nosotros cuando vamos a un restaurante no estamos preguntándonos si es que lo que estamos comiendo nos va a causar algún problema, no nos preguntamos si tenemos la agenda libre para ir a atendernos con el médico o si llevamos alguna pastilla en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, el tema de la inocuidad es algo que los clientes esperan encontrar en todo alimento que consumen. Y es por ello que los restaurantes deben de aplicar estrategias para asegurar de que esos alimentos sean completamente seguros. Así es, mis queridos amigos, inocuidad, o sea, aquellos alimentos sanos. Como lo menciona nuestro amigo Fernando, aquellas preparaciones que no deberían generar alguna enfermedad, alguna situación adversa, quizás inclusive una formación de gases, un abalonamiento estomacal, ¿no? Yo lo voy a un restaurante para estar cuidándome, al contrario, voy a ir por una experiencia para consumir un alimento pues peruano propiamente y con la gastronomía que ya es tan famosa en todo el mundo. Yo voy por una experiencia grata, pero últimamente hay personas que se han estado topando con este problema, ¿no? Para lo cual nuestro amigo Fernando González, él es, como habíamos mencionado, gerente de operaciones del Grupo Lidera, que es un grupo que está bastante incluido en lo que es la prevención e inclusive en la capacitación de todos los personales de la salud. Háblanos un poquito más, mi estimado Fernando, sobre Lidera. Bueno, efectivamente el Grupo Lidera es una organización que se dedica a brindar consultoría y asesoramiento a empresas del sector alimentario. Un gran grupo dentro de nuestros clientes son las empresas del sector de hoteles, restaurantes y servicios de alimentación colectiva.
Bien, ¿y por qué nosotros nos hemos enfocado hacia este grupo que está relacionado a los alimentos? Es porque nos hemos dado cuenta de que este negocio es el que necesita una importante vigilancia, ¿sí? Y nosotros queremos contribuir a que las empresas pues lleguen a alcanzar esos estándares que pueden ser incluso certificados y que son bien vistos no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Entonces, el Grupo Lidera, para poder desarrollar estos programas de implementación, brinda consultoría, brinda también servicios de capacitación, o sea, in-house, es decir, vamos a visitar a las empresas y les damos la capacitación, o también tenemos una plataforma que es de capacitación virtual, se llama lideravirtual.com. Esta es como si fuera una universidad virtual, porque tiene facultades, tiene cursos, tiene auditorios, tiene sala de juegos y demás. Entonces, sí, y a partir de ello nosotros vamos diseñando esos cursos que pueden tener alumnos, ya sean de Perú, y de pronto tenemos alumnos de Colombia, tenemos alumnos de Ecuador, de México, de Europa, entonces tenemos todo un grupo. Y nosotros, justamente abocados en este tema, hemos desarrollado alianzas también con instituciones que nos ayudan a poder desarrollar la difusión y completar todo el programa que nosotros deseamos incorporar dentro de este sector. Por ejemplo, tenemos una alianza con el Patronato Gastronómico del Perú. Junto con ellos estamos desarrollando cursos especializados para el sector de restaurantes, para administradores, para dueños. De pronto una persona puso su restaurante y invirtió y se dio cuenta de que no está viendo las ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es probable que estén pasando muchas cosas. Por ahí no sabe cuánto le cuesta su plato de comida, no sabe cuánto le cuesta el menú, o de pronto está comprando productos y se le está malogrando en el camino. Entonces, la idea de esta unión con el Patronato Gastronómico del Perú es brindar soluciones a este sector tan importante. Por supuesto que sí. Querida, nos das una gran noticia. El tema de la capacitación actualmente es un tema bastante necesario, muy necesario en profesionales de la salud y profesionales de la alimentación. Estos profesionales de la alimentación lo son, lógicamente, pues los chefs, los cocineros, que se encargan de realizar pues, los platos culinarios más exquisitos del mundo, pero que a veces no hay un matrimonio tampoco con la parte nutricional. O sea, un alimento, una preparación puede ser sumamente rico, muy agradable, pero me puede generar colesterol, por ahí que me puede generar diabetes, y un alimento puede ser lo más nutritivo del mundo también, me puede hacer ganar masa muscular, me puede bajar el colesterol, pero no es agradable, no es agradable. Entonces queremos buscar esa asociación entre lo nutricional y lo gastronómico. ¿Y qué mejor? Con la unión que tú nos has comentado entre el Grupo Lidera y el Patronato Gastronómico del Perú. Y mejor con estos temas de las capacitaciones. Muy pocas personas tienen profesional capacitado en sus restaurantes. Generalmente este tipo de negocios empieza como un negocio familiar, a veces por la necesidad, a veces por la misma ganas que uno tiene, por la misma vocación, probablemente ya desde el punto de vista familiar se ha estado trasladando ciertos hábitos culinarios, ciertas recetas, ciertos tips, y ya se quiere extrapolar hacia afuera, o sea, como un negocio. Pero no existe la capacitación en sí. Ya lo mencionaste, muy pocos nosotros sabemos las temperaturas ideales para almacenar un alimento. Muy pocos sabemos con qué no combinar alimentos, por ejemplo, aquel alimento que entra primero es el que primero debe irse, y los cuidados respectivos, inclusive la higiene, que es importantísima. Acá en el Perú no se ve tan frecuentemente ese tipo de situaciones. Así es, José Antonio, y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es comentar algunos tips en relación a la higiene, que no solamente lo vamos a poder aplicar dentro de un restaurante, sino también dentro de nuestra casa. Por ejemplo, comentarte, José Antonio, que hubo un estudio realizado por la organización CIRBECA, que es una organización dirigida por la Organización Panamericana de la Salud, que se encarga de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Hicieron un estudio de casi 8 a 10 años, en el cual demostraron que la mayor cantidad de personas que se enfermaban era porque consumían un alimento en casa.
nosotros pensaríamos que quizá podría ser en un puesto callejero, o en un restaurante, o en otro lugar, pero resulta que la mayor cantidad de personas que se enferman en el mundo es por consumir algo en casa. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, y qué bueno que has comentado esa unión entre el tema de la nutrición y el tema de la alimentación, porque por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy específico, la minería. Tienen proyectos en todo el Perú y en diferentes países del mundo, pues resulta que esas personas que trabajan en la minería viven allá, ¿sí? Viven y se forman campamentos. Campamentos, viviendas, ¿no? Prácticamente una ciudad pequeña. Así es, entonces son personas que trabajan 14, 21 o 31 días seguidos y después salen de días libres. Entonces, imagínate, José Antonio, ¿qué pasaría si uno de esos trabajadores se enfermara de una forma grave? No tiene un hospital en ese lugar. No hay nada. Sí, apenas tiene una pequeña posta y el lugar más cercano está a 2 o 4 horas de la ciudad más cercana. Entonces, en esos lugares es en donde uno tiene que establecer estrategias para asegurar de que la calidad del alimento es buena y que también no le vaya a afectar su salud. Pero en el tema de la nutrición también es importante, porque muchas de estas operaciones se trabajan dentro de una altura bastante alta. Estamos hablando de 3.500 o 4.000, 4.500. A mí me tocó estar hasta por encima de los 5.000. Entonces, si no se tiene una buena nutrición, un buen programa balanceado dentro de esa alimentación que se brinda a los trabajadores, pues van a desarrollar hipertensión, van a desarrollar obesidad y van a desarrollar una serie de males que finalmente van a impedirlos de trabajar. A mí me ha tocado ver casos en los que han tenido que evacuar a personas porque se han enfermado por la alimentación. Si esa es una empresa nacional, de la que estamos hablando de empresas, por supuesto, que son particulares, consorcios internacionales, pero si fuera una empresa nacional, ya ahí implica el costo de traslado, que bueno, va a salir cada uno, es decir, imagínate a una persona trasladar en helicóptero, porque es la manera más rápida de hacerlo, hacia un lugar más alejado también es un desembolso grande de dinero. Y también me puse a pensar, este tipo de empresas tienen un régimen de trabajo, generalmente es 3x2 o 4x2, 3x1, depende de cómo traten por el mismo trabajador. Pero si fuera 3x1, por decir así, 3 semanas de trabajo y una semana de descanso, 3 semanas comiendo unas malas preparaciones, imagínate, 3 semanas seguidas comiendo puras frituras y un exceso de carbohidratos, lógicamente va a hacer que ese paciente tenga un colesterol elevadísimo, tenga una presión muy alta, o inclusive sin necesidad de tenerlo, sino un momento lo va a tener, porque se subirá de peso, ¿no? Los problemas siempre de exceso de grasa, la grasa, no se olviden, de más en el paciente siempre va a ser la madre de todas las enfermedades. Y si, bueno, queremos extrapolar también todos estos conocimientos, y si no, Fernando, lo que acaba de decir es un dato que no se me debe ocurrir para nada. La mayoría de enfermedades ocurren en casa. Muchos dicen, no, yo mejor tengo que comer en mi casa porque en el restaurante encuentro pues mucha grasa, o probablemente ahí sabemos que en la cocina de los restaurantes se me uno o mucho de no tiene una higiene más correcta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué en casa las personas se enferman más? ¿Qué estamos haciendo mal, Fernando? Bien, bueno, José Antonio, voy a comentar algunas situaciones de qué es lo que ocurre en casa que hace que los alimentos se vayan a contaminar. Por ejemplo, una parte de nuestra cultura es preparar una gran cantidad de comida porque nuestras familias suelen ser grandes. Entonces, resulta que de pronto queda comida de ese día. Entonces decidimos guardarla. Entonces, y uno pues al día siguiente prepara su calentado y come el alimento. Pero resulta que en muchos lugares las personas tienen hasta un poco de flojera y deciden comer la comida sin calentarla. Entonces ahí ya se genera un problema. Prácticamente no sería un calentado real, sería un entibiado. Sí, entibiado, solamente apenas la pasamos por la cocina, o ese es por emisiones. Otro detalle también que puede fallar, por ejemplo, es cuando las amas de casa compran la comida para la semana, ¿sí? Entonces van al supermercado y compran el pollo. Entonces compran el pollo,
y lo guardan en la refrigeradora o en la congeladora. Finalmente lo sacan para prepararlo, pero se dan cuenta de que solo van a preparar la mitad. Entonces descongelan parte del pollo y lo que sobra lo vuelven a congelar. Ese proceso de congelado y descongelado y nuevamente congelado afecta el tema de la calidad del producto. ¿En qué aspectos? Primero, en el caso de los microorganismos, porque a medida que se disminuye la temperatura, los microorganismos empiezan a reproducirse, ¿sí? Es importante saber de que cuando un alimento es congelado, los microorganismos no mueren, solamente entran en un proceso de, como si se fueran a dormir. Una hibernación ahí. Sí, entonces se ponen a dormir, nadie los molesta, pero no mueren. No mueren. Entonces se vuelve a nuevamente activar cuando se empieza a descongelar. El otro tema está que cuando un producto se empieza a descongelar, ocurre una migración de agua. ¿Qué significa? Que el agua empieza a perderse del pollo, de la carne. Finalmente, cuando nosotros preparamos una carne que ha perdido agua, nosotros luego lo vamos a consumir y nos vamos a dar cuenta que tiene un sabor medio chicloso, medio duro, y luego decimos, no, este pollo está viejo, ¿qué ha pasado? No es que esté viejo, sino que simplemente ha perdido agua. No fue, en este caso, bien almacenado. La temperatura, estamos hablando entre frío y caliente, sacar, descongelarlo, volver a congelarlo, y hace que se altere las características organolépticas, ¿no? En este caso, el olor, el color, la textura del mismo alimento, y ya no hace tan agradable. Si yo estoy aplicándolo desde el punto de vista de un negocio, ya mi cliente ya no me regresa, ya no vuelve. Uy, no, en este restaurante la comida necesita pasada. No está pasada como lo mencionaste, simplemente hubo alteración del agua por mal almacenamiento. Sí, pero ahora yo les voy a brindar algunas soluciones para llevar a casa. Genial, la solución. Así como hemos tenido los problemas, estamos detallándolos, queremos escuchar las soluciones, Fernando. Bien, por ejemplo, si nosotros compramos el pollo, ¿sí? y de pronto lo compramos entero, pues lo que debemos hacer es porcionarlo. De repente nos damos cuenta que en casa tenemos 4 personas o 5 personas. Entonces podemos separar empaques de 5 porciones y los colocamos en 5 porciones y los vamos guardando de esa manera. Entonces, cuando yo vaya a hacer una preparación, solamente retiro el empaque que tiene la cantidad que voy a necesitar. Exacto. En este caso, la mamita, cuando quiere hacerle una preparación al hijo, que es la universidad, que es el colegio, ya no va a sacar todo el pollo, ya no va a esperar que el pollo, el pavo, el pescado esté ahí mucho tiempo a temperatura ambiente, y mientras más tiempo esté a temperatura ambiente, hay multiplicación bacteriana. No se olviden, amigos, que cada 10 o 20 minutos los microorganismos se multiplican por 2. Imagínense que este pollito que estuvo a temperatura ambiente empezó con 100 microorganismos. A los 20 minutos ya tiene 200. Pasan 10-20 minutos más, 400. Otro tanto de tiempo, 800, 1600. Y así se va multiplicando. Y en 2 horas el alimento ya está contaminado. Fundamental entonces el porcionamiento. Sí. Otro detalle importante es cómo lo almacenamos dentro de la refrigeradora. Por ejemplo, podemos utilizar envases ya sean de vidrio o envases plásticos que tengan tapa. Bien, si nosotros usamos eso, entonces vamos a asegurar de que el oxígeno no ingrese dentro de los alimentos, porque el oxígeno pues los afecta y los empieza a malograr, ¿sí? Los empieza a secar y los oxida. Entonces nosotros almacenamos de esa manera. De repente ustedes han abierto la refrigeradora y se han dado cuenta de que existen diferentes niveles. Existe un cajón en la parte inferior y también existe una puerta. ¿Alguna vez se han preguntado si es que dentro de la refrigeradora se mantiene la misma temperatura en todos lados? Nos habíamos preguntado, amigos, a ver cuál será la respuesta en casa. Y de verdad, has tocado un punto crítico realmente, porque muchos cuando hemos ido a visitar una casa, a veces estamos en la cocina, abre la refrigeradora y todo está amontonado, ¿no? Las carnes crudas, los cocidos, la fruta, los huevos, todo está amontonado. Y realmente no debe ser así. Lo mencionas, que hay compartimientos. ¿Cómo tendríamos que separar o organizar mejor? Así como organizamos un closet, también organizamos la refrigeradora, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, todos conocemos que en la parte superior de la refrigeradora está la parte de la congeladora. Lo que denominamos fridge en algunos lugares. Así es, ¿no? El freezer. Bueno,
Entonces, esa es la parte evidentemente más fría. Entonces, la siguiente parte más fría es la que está inmediatamente debajo del congelador. Bien, entonces ahí nosotros podemos guardar alimentos que puedan requerir una temperatura más baja, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de embutidos o de cosas que nosotros precisamos guardar ahí. Luego, a medida que va bajando la refrigeradora, los niveles, la temperatura va subiendo, ¿sí? Pero podemos utilizar toda esa área para guardar, por ejemplo, nuestros alimentos, los que de repente hemos preparado, o algo que estamos, por ejemplo, tenemos la fruta picada, podemos aprovechar para guardarlas ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos las verduras? ¿Sí? Hay verduras que si nosotros las sometemos a mucho frío, se malogran, ¿sí? Ocurre un daño por frío. ¿Se puede secar? Se secan, cambian de color, ¿no? Pierden firmeza, ya no son atractivas. Ya no son atractivas. Entonces, ese cajón que está en la parte inferior es una zona adecuada para almacenar las verduras o vegetales, ¿sí? Pero es importante que antes de incluirlas dentro de la refrigeradora, nosotros las lavemos, ¿sí? Todo producto que vayamos a colocar dentro de nuestra refrigeradora es importante que lo lavemos. Por ejemplo, en el caso de la papa, tenemos que quitarle todos los residuos de tierra. Pero también otro detalle importante de la papa. ¿Sabías, José Antonio, que cuando empieza a salir de pronto una papa, la dejamos un buen tiempo, empiezan a salir unos brotes? Ya. ¿Sí? Bueno, resulta que esos brotes son venenosos. Sí he visto, sí tengo oportunidad de ver unas papitas, no lo he consumido, pero sí he visto ese tipo de características que salen o que se producen en la papa. Sí, es más, la planta de papa en realidad es venenosa. Es más, el fruto de la papa es como un tomate pequeño porque pertenecen al mismo género. Sí. Entonces, resulta que ese pequeño fruto también es venenoso, pero es tan chiquito felizmente y no es agradable a nuestro paladar, que la naturaleza ha sido tan sabia que nosotros no la consumimos. Pero el tubérculo sí. Sin embargo, cuando nosotros de repente exponemos esa papa un poco al sol, vamos a darnos cuenta que empieza a cambiar de color y empieza a colocarse un color verde, ¿sí? Y es que en muchos lugares utilizan la papa como semilla también. Entonces, cuando empieza a cambiar un color verde es porque se está volviendo venenosa. Interesante. Y ahora un mercado que he visto, papitas con cáscara verde. Muchos dirán, no, aún está verde entre comillas, se ve está maduro, pero tiene sustancias tóxicas, venenosas. ¿Qué sucedería si yo me consumo esa papita? No me doy cuenta, probablemente no tengo el cuidado respectivo, yo no sé, no tengo conocimiento que tú nos acabas de mencionar, y lo sirvo a mi familia y estas lo comen. ¿Sucedería algo muy negativo? Sí, bueno, primero que estamos consumiendo prácticamente veneno, entonces nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Ahora, ese problema también viene y va sumando a otros componentes que nosotros vamos ingiriendo y que también son venenosos. Finalmente nos pueden dar problemas de cáncer y ahora en realidad en la sociedad actual vemos que estamos cada día más expuestos a condiciones que pueden ser propensas a desarrollar cáncer. Entonces, ahora tenemos que cuidarnos. Otro lugar, otro alimento en el que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, sustancias venenosas, o vamos a hablar mejor de enfermedades. Las carnes, por ejemplo, cuando nosotros no calentamos bien las carnes, estas pueden traer parásitos, estos pueden traer también microorganismos. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a comentar, José Antonio, de un caso. Este caso me tocó verlo directamente. En Argentina tienen el índice más alto de presencia de neurocisticercosis. ¿Ah, sí? Mira, ¿Y por qué ellos son los reyes de la neurocisticercosis? ¿Por qué? Resulta que eso tiene que ver a su cultura, porque ellos están acostumbrados a comer mucha carne. Pero no es que toda la carne vaya a estar contaminada, sino todos estaríamos en problemas, claro. Sino es la forma en que lo preparamos. Justamente en Argentina una forma peculiar de prepararla es a término medio.
Es decir, nosotros empezamos a partir la carne y nos damos cuenta que empieza a salir sangre. Un poquito de sangre, o sea, no vemos que está tan contaminadita, está un poquito más rosada. Así es, está rosada. Entonces, ese es el término que a ellos de repente les ha gustado, ¿no? Pero manera de comer. resulta que existen parásitos como los cisticercos que pueden estar presentes dentro de la carne. Finalmente, estos cisticercos son parásitos, ingresan a nuestro cuerpo y empiezan a navegar a través de él. Y de pronto se dan cuenta que nuestro sistema inmunológico los empieza a perseguir. Los linfocitos T, los macrófagos empiezan a perseguirlos como si fuera la policía. Y ellos deciden ubicarse y buscar refugio. Y no encuentran mejor lugar que el cerebro. Ah, wow. Y siendo el cerebro, por supuesto, prácticamente el motor de nuestro organismo. Si nuestro cerebro se afecta, daña a cada uno de sus órganos internos y el funcionamiento ya no será el mismo. Prácticamente como dañar una central termoeléctrica. Se va la luz de la ciudad, explosiones, hay un caos tremendo. Esto sucede también en el cuerpo si ingresan estas cisticercosis, ¿no? Claro, y es que es curioso porque ellos son sabios, hasta los parásitos son sabios. Eligen el cerebro porque saben que ahí el organismo no los va a atacar. Ahí nadie lo va a perseguir. Porque si ellos matan al parásito, entonces el parásito va a empezar a generar una reacción. Entonces vienen los macrófagos, viene el sistema inmunológico, genera una inflamación, una encefalitis. Y eso genera la muerte del paciente. Entonces, ellos lo que hacen, bueno, se alojan ahí. Ahora, una persona que que llega a contraer ese parásito, ya no lo puede eliminar de su cerebro. Algunos dicen, bueno, hagamos una operación, abrimos el cerebro y vamos a quitar el parásito. Pero si esa operación es tan riesgosa, que estamos trabajando sobre el cerebro, entonces muchas personas fallecen. Entonces tienen que acostumbrarse a vivir con su parásito y a tomar pastillas para mantenerlo tranquilo el parásito. Porque si este parásito empieza a crecer o a moverse, genera ataques de epilepsia en la persona. Exactamente, que en algunos casos a veces no se puede, por más medicación que se tome, no se puede mantener al parásito tranquilo. Y ya comienzan los cuadros de epilepsia, pacientes que tienen ataques de movimientos involuntarios, caídas en la calle, o súper críticos, si es que está conduciendo un auto o si está nadando en la piscina o en el mar. Estos pacientes ya prácticamente, si hablamos de un tema de cisticercosis, limita la calidad de vida. Es un paciente que tendría que ser dependiente, debería ser dependiente porque, como les digo, no podría valerse de por sí solo si es que ocurre un ataque en algún lugar público. Hay que tener mucho cuidado. ¡Qué terrible, mis queridos amigos! Las carnes, alimentos pues que deben darnos un placer al paladar, podrían convertirse también en nuestros enemigos. Pero no es por las carnes, el problema es nosotros. El problema lo tenemos aquí en nuestras manos. La higiene alimentaria, por supuesto, el buen cuidado que se tiene que tener con el almacenamiento. Y si hablamos de un tema de negocios también para todos nuestros amigos que tienen restaurante, nuestros clientes no deberían ser pacientes, o sea, no deberían convertirse en pacientes. No tendría por qué ser unas personas, unos clientes que se vayan a enfermar de algo, que puedan tener gastroenterocolitis, que puedan tener cólera también, o diferentes enfermedades, no solamente pues en la parte gastrointestinal, estamos hablando de situaciones cerebrales o cosas más allá, ¿no? Hepáticas, quiste hidratídico y todo netamente alimentario. Sí, José Antonio, mira, qué bueno que has comentado el tema del cólera. ¿Sabías que nosotros como país Perú somos reconocidos en toda la región de Latinoamérica? Somos famosos. Qué bueno hemos hecho. Bueno, quizá algunos quienes nos están viendo recordarán una época en la que hablaban todos del cólera. Era una época terrible para nosotros, todos estábamos enfermos, teníamos diarreas y un montón de complicaciones. Pues resulta que el Perú estableció ciertas estrategias que ahora se ha convertido el Perú en un mentor de otros países de la región. Por ejemplo, una cosa que quizás se han preguntado muchos de nuestros televidentes es ¿por qué nosotros hervimos el agua antes de consumirla? ¿Por qué?
pues la hervimos porque en muchos casos ni siquiera sabemos por qué, pero ya nos ha quedado en la memoria y sabemos que tenemos que hervirla. Pues esta es una práctica que no es muy común dentro de la región y dentro de América Latina. En otros países toman directamente el agua del grifo, de la cañería, y le colocan un pequeño filtro y con eso es suficiente. Sin embargo, nosotros no. Y eso es porque justamente pasamos por la época del cólera y eso fue una de las estrategias tan importantes que generaron efectos muy buenos dentro del Perú. Se llegó a combatir. El Perú en ese entonces desarrolló normas porque en un inicio pensaban que era el pescado el causante. No se comienza